Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Guarabeti y hoy finalmente vamos a estar comparando los nuevos héroes de arquería con los viejos para ver cuáles son los mejores. Nuevamente tengo la ayuda de Pelochas, que tiene a Kinara 5111 y a Fraegar 511, que es un buen punto de comparación. Y yo voy con Nico Eliana. El motivo de esto es que si voy con Kinara, tengo un poco de miedo de que la probabilidad de la cuarta habilidad de ella afecte mucho el resultado de las batallas. Eliana tiene probabilidad en la habilidad despierta, pero el efecto es mucho menor. Recuerden que cuando hacemos este tipo de pruebas la idea es comparar a las legiones entre sí y no comparar si mi legión es mejor que la de mi oponente. Hay muchos factores que pueden afectar a esto, pero acá lo importante es que en lo posible todo sea exactamente lo mismo entre una prueba y otra, y que el único factor que cambie es eso que estoy probando. En este caso es el héroe secundario. Pelochas va a tener siempre los mismos héroes, la misma cantidad de legiones y las mismas bonificaciones, y yo lo mismo. Pueden ver que estamos fuera del territorio de la alianza y en todas las pruebas va a ser así para que siempre tengamos las mismas bonificaciones de tecnología de la alianza. Además, los dos tenemos frenesí de guerra. Acá tenemos el primer reporte. Obviamente él es más fuerte. Podemos ver que él usó a Kinara y le quedaron 25.093 tropas y tuvo 19.578 gravemente heridas, mientras que yo tuve 22.916. Ahora vamos a hacer una segunda batalla con lo mismo para comparar que no haya mucha diferencia entre una y otra, y después vamos a pasar a hacer batallas con Fraegar. Acá tenemos el segundo reporte. A él le quedaron 22.465 tropas y tuvo 19.622 gravemente heridas, mientras que yo tuve 23.003 gravemente heridas. Ahora sí, vamos a pasar a la comparación. Yo voy a seguir con Nico Eliana y él va a pasar a usar Nico Fraegar. Lamentablemente no vamos a poder usar 200.000 tropas porque su Fraegar está en nivel 20, así que lo máximo que puede llevar es 181.250. Pero lo importante es que los dos vamos a tener la misma cantidad de tropas al inicio de la batalla. Wow, la verdad que no esperaba tanta diferencia. En este caso se revirtió totalmente la situación. Yo le gané, me quedaron 20.607 tropas restantes y tuve 18.261 tropas gravemente heridas, mientras que él tuvo 21.055. Hicimos otra prueba para comparar, no la pude grabar porque me tuve que ir, pero acá pueden ver el reporte. Gané yo nuevamente, esta vez me quedaron 11.309 tropas y tuve 18.946 gravemente heridas y él tuvo 20.646. La diferencia fue menor, pero aún así vemos que definitivamente Kinara dio mejores resultados. En defensa de Fraegar tengo un par de cosas que decir. Primero, no tiene la cuarta habilidad desbloqueada, aunque esto la verdad que no creo que haga gran diferencia. La primera parte es velocidad de marcha, que no afecta en un 1 vs 1, y la segunda reduce 10 de ira durante 5 segundos, lo cual en algunas ocasiones va a retrasar un segundo el uso de la habilidad activa del enemigo, pero en otras ocasiones ni siquiera va a surtir efecto. La verdad es que no creo que marque una diferencia. Otro punto es que vuela. Usándolo con tropas voladoras tiene una gran ventaja sobre el terreno, lo cual es un gran punto a favor. Y el último punto, que todavía no lo pude probar, pero estoy seguro de que está diseñada para ser usada con Cindrión, que hace 2 ataques por turno, y ahí es donde el 60% de probabilidad y 30% más de daño crítico va a resaltar en todo su esplendor. Aún así, por el momento me sigo quedando con Kinara. Todavía hay muchas pruebas que quiero hacer, pero sepan comprender que esto lleva tiempo y planificación, así que ténganme paciencia. Lo próximo sería compararla con Nico. Espero que esto les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.